Decidí ir a una fiesta de hombres y me dejé llevar. Cuando volví borracha, él me estaba esperando en la puerta. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que quieres dejarte llevar, pero acabas dejándote llevar en los lugares equivocados y con las personas equivocadas? Me arrepiento mucho del día que fui a la fiesta de hombres porque quería soltarme, porque destruyó lo único bueno que tenía con mi prometido. Nunca olvidaré la expresión de decepción y traición en su rostro cuando regresé a casa esa noche, ni las cosas que hice que me hicieron arrepentir profundamente de haber asistido a esa fiesta. El alcohol que había consumido se desvaneció de repente, dejándome con una sensación de remordimiento y culpa. ¿Alguna vez has tenido una noche en la que simplemente querías divertirte y dejarte llevar? Bueno, eso fue exactamente lo que me sucedió hace poco. Decidí asistir a una fiesta exclusivamente para hombres, pensando que sería una buena forma de pasar un buen rato y conocer gente nueva. Sin embargo, a día de hoy, sigo negando lo que hice y no puedo superar el hecho de que arriesgué mi relación por una decisión estúpida. No puedo culpar a nadie más que a mí misma por lo que hice. Perdí a mi prometido y, si soy sincera, me arrepiento amargamente y seguiría queriendo recuperarlo, incluso cambiaría cualquier cosa con tal de recuperarlo. Mi prometido, Thomas Morris, hombre de 34 años, y yo, mujer de 32, nos conocimos en un partido de fútbol que yo había ido a ver en el Florida Tech Panther Stadium, hace unos años. Estaba sentado a mi lado y, como yo estaba sola, él también. Acabamos charlando, hablando de fútbol y de cosas en general. Desde entonces nos llevamos bien. Nos divertimos mucho viendo el partido. Otra cosa que lo hacía muy divertido era que apoyábamos a equipos diferentes y, por cierto, el mío ganó. Se quejaba del árbitro tramposo diciendo que favorecía a mi equipo. Thomas era una bola de diversión y felicidad. Era capaz de hacerme olvidar por una vez la vida miserable que tenía en casa. No soy una persona a la que se le dé bien socializar, pero con Thomas fue sencillamente fácil. Las conversaciones fluían sin problemas y me la estaba pasando muy bien. Intercambiamos números durante el partido y desde entonces nos hicimos amigos inseparables. Una cosa de Thomas es que es sobreprotector y cuando quiere, quiere de verdad. Es un gran tipo. Es dulce, amable y humilde, pero hazle algo malo. Es como si levantaras un infierno. Este tipo puede guardar rencor, y cuando tenga su venganza, no será muy amable. Incluso te arrepentiría de haberlo acosado. Había oído que cuando un tipo, creo que se conocían desde hacía tiempo, este tipo le insultaba y le recordaba el pasado que él me había dicho que quería olvidar. Las cosas que le hacía eran horribles. Fue realmente cruel en aquel momento y para mí presenciarlo me hizo tener miedo de Thomas. La primera vez que ves a un matón aterrador y despiadado, quedas traumatizada durante días o incluso semanas. Así quedé yo después de lo que Thomas le hizo a aquel tipo. Estaba traumatizada y no quise ver a Thomas durante unos días. Mi amistad con Thomas duró unos 7 o 8 meses antes de que me confesara sus verdaderos sentimientos hacia mí. Me di cuenta por su comportamiento de que ya no me trataba como a una amiga. Me sentí aliviada cuando por fin decidió poner fin a la confusión y confesó. Al principio me sorprendió. No iba a mentir. Quiero decir, el chico es guapo y todo eso, así que pensé que nuestra relación era solo una amistad. No me veía como el tipo de chica con la que él saldría o incluso a la que le propondría matrimonio. Así que Thomas y yo salimos durante mucho tiempo. Tardó unos 5 o 6 meses en declararse, y el día que lo hizo, no me lo podía creer. Con mi historial de relaciones efímeras, creía que tenía mala suerte porque nunca duraban 6 meses. Y todos los chicos con los que salí rompieron conmigo por una razón. Yo no cumplía con sus estándares y satisfacciones. No me lo podía creer. Había pensado que era yo la que tenía el problema, pero no era así. Mi relación con Thomas lo era todo y más. Fue una verdadera dicha y me sentí tan segura y amada con él. Era mi primer hombre verdadero y genuino del que me había enamorado. Sí, tenía mis dudas sobre nuestra relación y había pensado que tal vez no duraría, como mis relaciones anteriores, pero me sorprendió cuando duramos años. A partir de ahí supe que yo no era el problema. Los chicos con los que salía antes de Thomas realmente me subían la autoestima. Empecé a mirar hacia abajo en mí misma pensando que nunca sería lo suficientemente buena para cualquier hombre, solo para que Dios cambiara las cosas y me diera a Thomas, el mejor hombre con el que he salido y el hombre que realmente me amaba por lo que yo era y no por lo que tenía que ofrecer. Thomas me quería por lo que yo era. Teníamos una profunda conexión química que nadie imaginaría. A veces actuábamos como si fuéramos hermanos y otras como amantes o mejores amigos. Thomas era la persona a la que acudía cada vez que tenía un problema. Sabía cómo hacerme sentir mejor cuando a veces me sentía mal. Me conocía por dentro y por fuera. Me conocía cuando estaba feliz o triste y yo había arruinado todo eso solo por lujuria y deseos. ¿Cómo pude arruinar algo tan bueno que había entre Thomas y yo? Fue muy egoísta de mi parte. Pero una cosa que nunca olvidaré es la venganza o las acciones que tomó cuando volví de la fiesta de hombres. Era algo que nunca había esperado y que todavía me persigue. Thomas y yo íbamos a fiestas y visitábamos nuevos clubes o discotecas.
Fue una gran experiencia explorar lugares con tu pareja. La relación que tenía con Thomas significaba mucho para mí. Y me arrepiento de haber ido a esa fiesta porque me hizo perder lo único que me importaba y la única persona cercana a mi corazón. Solo quería divertirme, pero supongo que la diversión me tenía a mí en su lugar. ¿Cómo pude ser tan estúpida y descuidada? Pocos años después nuestra relación estaba bajo mínimos. Discutíamos la mayor parte del tiempo y a veces acabábamos yéndonos a la cama enfadados el uno con el otro. Eso sí, habíamos hablado de irnos a la cama enfadados el uno con el otro. Habíamos acordado que nadie se iría a la cama enfadado o triste por culpa de otra persona. Habíamos acordado comunicarnos las cosas que no nos gustan y las cosas que nos enfadan para evitar irnos a la cama con el corazón entristecido. Pasaban muchas cosas en nuestra relación, hasta el punto de que yo sentía que volvía a mi vida pasada, en la que bebía mucho, salía mucho de fiesta y tenía aventuras aquí y allá con hombres. No tenía control sobre mí misma y eso había empezado cuando perdí a mi padre en un tiroteo, que había tenido lugar entre unos gángsters en el departamento de policía. Mi padre era policía, así que falleció mientras estaba de servicio. Me quedé destrozada cuando me enteré de su muerte y de alguna manera me perdí a mí misma. Por otra parte, Thomas no siempre estaba disponible, ya que era coordinador de eventos. Su trabajo le exigía mucha atención y tiempo, así que eso me afectó porque sus eventos le quitaban la mayor parte de su tiempo hasta el punto de que no tenía tiempo para mí. Su atención era algo que yo solo miraba en nuestras fotos y me recordaba nuestros viejos días, felices y menos ocupados. Thomas se iba tal vez a otra ciudad o a otro país para organizar un evento y se iba durante días, si no semanas o meses. Sus viajes nos ponían las cosas muy difíciles, sobre todo a mí, porque incluso nuestros momentos íntimos ya no eran los mismos. Quiero mucho a Thomas, sigo queriendo al chico. La relación significaba mucho para mí. Era tan especial. Así que un día que Thomas estaba fuera del país por trabajo, me quedé sola en casa, aburrida ya que no tenía amigos ni parientes cercanos. La casa era realmente aburrida y solitaria. Thomas era el único amigo que tenía y además era mi mejor amigo. Intenté quedarme en casa los 2 primeros días que Thomas se fue, pero no podía quedarme más tiempo, así que decidí ir a tomar el aire. Mientras seguía sentado en uno de los restaurantes, se me acercó mi amigo gay Chris, perdido hace mucho tiempo. El amigo gay, Male, de 31 años, era en realidad mi mejor amigo en el instituto, pero perdimos el contacto cuando se mudó a España para estudiar. Me alegré mucho de ver a mi amigo después de mucho tiempo sin verle y sin saber cómo contactar con él. No me arrepentí de haber salido de casa ese día porque me hizo reencontrarme con mi amigo. Sé que si Thomas se enterara de que tengo un amigo gay, enloquecería porque en su cabeza cree que no existen los homosexuales, porque nos estaríamos llevando bien con hombres que fingen ser mujeres. Una vez tuvimos que hablar de gays cuando estábamos viendo una película sobre gays y me hizo una pregunta muy incómoda y rara sobre gays y transexuales. Me preguntó por qué los gays o transexuales no salen con lesbianas, porque los gays o transexuales fingen ser mujeres, mientras que las lesbianas fingen ser hombres. A decir verdad, no supe cómo responder a su pregunta porque a veces me he hecho la misma pregunta y nunca he obtenido respuesta. Me limité a decirle que esa pregunta deberíamos hacérsela a alguien que fuera transexual o lesbiana porque era confusa. También quería saber las respuestas a esta pregunta porque me interesaba mucho. Así que Chris me invitó a una fiesta en casa de un amigo en Pinecrest, Florida. Como estaba aburrida y no tenía nada que hacer en casa, le dije que iría a la fiesta más tarde. Me envió las coordenadas de la fiesta y yo estaba súper emocionada por tener la oportunidad de volver a estar con mi amigo. No me importaba de quién era la fiesta o quién iba a estar en la fiesta de B. Solo quería pasármelo bien con mi mejor amiga perdida hacía tiempo. Me había puesto un look de fiesta genial porque Chris no me había dicho el tema, así que me inventé uno yo misma. Eso sí, ese día no había hablado con Thomas en todo el día. Ni siquiera sabía cuándo iba a volver. Si hubiera sabido que estaría en casa ese día, habría rechazado la invitación de Chris y me habría asegurado de que Thomas se reuniera conmigo en casa. Lo único que tenía en mente ese día era salir de fiesta y soltarme. Me preparé para la noche y más tarde fui a las coordenadas de la fiesta. Cuando llegué, no me lo podía creer. En realidad era una fiesta de chicos. Ojalá Chris me hubiera avisado para que supiera lo que me esperaba, pero me alegré de que mi atuendo me sentara bien. Chris me presentó a los chicos y diría que todos eran buena gente, relajados, y tenían el ambiente que yo necesitaba. La fiesta iba bien y el anfitrión estaba súper guapo. No se notaba que fuera gay. Era como todos los guapos y guapas. La fiesta continuaba. Yo bebía como un pez. No porque tuviera problemas ni nada de eso, pero quería divertirme y soltarme un poco. Además quería disfrutar de mi tiempo con mi mejor amiga. Había apagado el móvil. Había salido de casa con la intención de divertirme y ser yo misma. Por una vez, empezaba a sentirme como un pariente más del mobiliario de la casa. Cuando estaba en casa, la fiesta estaba en pleno apogeo. Cuando yo llegaba, había risas, música y buen rollo por todas partes.
Me lo pasaba bien, me mezclaba con gente nueva y me olvidaba del estrés de la vida cotidiana. Era liberador vivir el momento y abrazar el ambiente despreocupado. Me la estaba pasando muy bien y las bebidas corrían a raudales. Nadie hacía preguntas a nadie. Nadie se preocupaba por ti ni por lo que haces. Lo único que nos unía era la fiesta y soltarnos a medida que avanzaba la noche. Puede que me dejara llevar por la emoción. Me dejé llevar y bebí demasiado. El tiempo se me pasó volando y, antes de darme cuenta, era hora de volver a casa. Eso sí, eran casi más de las 3 de la mañana, lo que significaba que había perdido la noción del tiempo para llegar a casa, pero no me importaba porque pensaba que no había nadie en la casa. A eso de las 4, Amy decidió volver a casa. Le dije a Chris que me iba, pero creo que no me oyó porque estaba borracho. Me fui y traté de conducir de vuelta a casa. Esperaba no encontrar a Thomas, porque si veía que conducía bajo los efectos del alcohol, se enfadaría y me metería en un buen lío. No sabía que el universo y Dios no estaban de mi lado ese día. Cuando llegué a la puerta de mi casa, intentaba abrirla, pero fracasaba estrepitosamente debido al estado en que me encontraba. Al final la puerta se desbloqueó. Pensé que había sido yo quien la había desbloqueado, pero cuando abrí la puerta, me encontré con una imagen sorprendente. Estaba allí de pie esperándome. No podía creer lo que veía. ¿Cómo sabía que volvería en ese preciso momento? Me puse medianamente sobria en ese mismo momento. No sabía que iba a volver a casa. Y lo peor fue que ni siquiera me molesté en revisar mi teléfono. Solo estaba emocionada por ir a la fiesta y tener la oportunidad de salir de casa. Intenté hacérmela fuerte y parecer menos borracha, pero fracasé. Mis pasos evidenciaban que estaba realmente borracha. Su expresión era una mezcla de preocupación, enfado y decepción. Estaba claro que se había preocupado por mí, pero estaba enfadado y decepcionado conmigo. Sentí una punzada de culpabilidad por no haber tenido en cuenta cómo podían afectarle mis actos. Intenté explicárselo, pero no quiso oír nada. En lugar de eso, me dejó en la puerta de la cocina y se fue a la cama. Entonces supe que estaba metida en un buen lío y que nada de lo que dijera o hiciera le convencería de lo contrario. Estaba enfadado conmigo. Acabé durmiéndome en el sofá y por la mañana me despertó su cara enfurecida. ¿Sabes cuando has estado muy borracha la noche anterior y te despiertas con una gran resaca al día siguiente? Ese era yo. Miré a Thomas con ojos de disculpa, esperando que tal vez se calmara, pero parecía que estaba echando parafina en unas llamas que ya ardían. Me preguntó de dónde venía borracha, y a medianoche intenté mentirle y le dije que estaba en la fiesta de un amigo. No podía mencionar que había ido a una fiesta llena de hombres. Pensé que mentirle le haría olvidar la situación, pero no sabía que el hombre con el que mantenía una relación tenía un vídeo de la fiesta. Me preguntó si habíamos empezado a mentir en nuestra relación. Su pregunta me dejó confusa. Intenté persuadirle y le conté la misma mentira que le había dicho antes. Pero el hombre de la casa hizo lo impensable. Me lanzó su teléfono y me dijo que viera el vídeo. Lo que vi casi me paró el corazón. Intenté explicarme y disculparme, pero en lugar de eso el tipo se limitó a darme la mayor bofetada de todas. No me lo podía creer, estaba tan sorprendida que mi mente y todo mi cuerpo se congelaron. Me dijo literalmente que pensaba que yo era diferente, pero que era peor que sus anteriores novias. Estaba tan enfadado que incluso me insultó, diciéndome que había ido a la fiesta para llamar la atención de esos hombres y que por eso llevaba ropa tan escasa y reveladora. Me sentí muy poco respetada por Thomas, pero como sabía que yo era la culpable, decidí no prestarle atención y humillarme, y disculparme por mi comportamiento. Le dije que no sabía que iba a volver ese día y que había querido salir a tomar. Porque estaba cansada de estar siempre encerrada en casa. Discutimos mucho hasta el punto de que me dijo que si yo hubiera tenido la cabeza dura, me habría enterado de que iba a volver porque me había llamado muchas veces, pero yo estaba ilocalizable. Me dijo que le había decepcionado y que se aseguraría de que me arrepintiera de haber salido de casa y de haber ido a esa fiesta, porque me iba a hacer sentir el dolor que él también sentía. Me pregunté qué iba a hacer porque no es como si le hubiera engañado o algo así. O tal vez sí porque en el vídeo aparecía besándome con un tipo que ni siquiera recuerdo, mientras otro me sujetaba por la cintura y me daba azotes en el trasero. ¿Pero eso es hacer trampa? Otra cosa que ni siquiera recuerdo haber hecho hasta que Thomas me enseñó el vídeo. Fue tan vergonzoso y humillante. Había deseado que el suelo se abriera y me tragara. En ese momento, tras nuestra acalorada discusión, me dijo que hiciera las maletas y me fuera de su casa. Me sorprendió mucho una decisión tan repentina. Le supliqué llorando, pataleando y disculpándome, pero no me escuchó. Incluso insistió en ayudarme a hacer las maletas y me dijo que no estaría en una relación ni viviría con una tacaña, que va por ahí permitiendo que otros hombres la azoten, y la besen y digan que estaba borracha. No podía creer a Thomas. Intenté hablar con él de forma civilizada pero no quería oírlo. Quería que me fuera. Fui a nuestro dormitorio y empaqué mi ropa. Le dije que me iba porque quería que se calmara y hablara del tema de forma civilizada y madura.
En lugar de responderme, se limitó a mirarme como si yo fuera la cosa más repugnante que hubiera visto. Aquello me rompió el corazón. Volví a casa con el corazón encogido. No podía creer que el único hombre que me había mostrado amor de verdad me hubiera abandonado y dejado tirada como si fuera papel higiénico usado. Fue un momento muy duro para mí, porque pasaron semanas y no sabía nada de Thomas. Incluso intenté llamarle con la esperanza de que contestara, pero parecía que había bloqueado mi número. Durante esas semanas decidí conectarme a mi plataforma de redes sociales, para saber si tal vez lo encontraría en línea para poder hablar con él. Pero para mi sorpresa, me encontré con el mismo vídeo de la fiesta y había un pie de foto, que decía que a veces nos enamoramos de las personas pensando que son la elegida, solo para que descubramos después de años de estar juntos que la persona que amas es en realidad una serpiente en una piel de oveja. Después de esto, nunca voy a perdonarla y no creo que vuelva a tener una relación. Ese tapón fue la gota que colmó el vaso de ser paciente y esperar a que mi marido volviera a mí de alguna manera. Me llevó directamente a la depresión. No solo había roto mi relación, sino que había roto el corazón del hombre que me amaba y había estado a mi lado cuando nadie más me conocía. Cuando estaba deprimida, feliz o estresada, le había puesto en peligro. Y él había quedado destrozado por mi estupidez. 2 meses después, mi madre llamó al pastor de nuestra iglesia para que rezara por mí y luego me consiguió un terapeuta virtual porque no quería enfrentarme al mundo. Tenía mis sesiones de terapia en casa. Sí, mi madre se sintió muy decepcionada conmigo cuando se enteró de que había ido a una fiesta de hombres, y no había engañado deliberadamente a mi prometido. Se enfadó conmigo y me trató en silencio durante una semana. Mi ruptura con Thomas realmente me destrozó y, para colmo, el vídeo que había publicado en su biografía y el pie de foto casi me llevan a una tumba prematura. No me di cuenta del daño que había hecho al corazón de Thomas hasta que leí el pie de foto. Me odiaba. Creo que todavía me odia. Un mes más tarde, había empezado a sanar. Sabía que, de alguna manera, tenía que seguir adelante e intentar vivir con el hecho de que lo que había pasado y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Mi madre me convenció para que me centrara más en mi negocio de catering, que había abandonado durante años. Mi madre fue la que se ocupó de mi negocio y le estoy muy agradecida. Mi relación con Thomas me hizo olvidar algunas de las cosas que ponían comida en la mesa. A partir de ese día, aprendí el valor del equilibrio y el impacto de mis acciones en los demás. Aunque es importante soltarse y divertirse, también lo es ser responsable y considerado con quienes nos quieren. Sigo en el camino de la curación, aunque es muy difícil conseguir que mi corazón se desprenda de Thomas. ¿Cómo lo estoy llevando?